Perfecto. Entonces, no sé si quieren discutir algo antes de empezar la clase de hoy. ¿No? Bueno, entonces les cuento cómo viene el panorama. Hoy vamos a hablar sobre lo que dice el slide, covariancia de la ecuación de Dirac, que tengo entendido que empezaron a ver algo de esto en la práctica, entonces vamos a completarlo en definitiva. Y la clase que viene vamos a hablar de helicidad y quiralidad. Helicidad ya lo vimos hace unas clases en relación a las soluciones de la ecuación de Dirac, y vamos a introducir algo que es una generalización de la helicidad, que es la quiralidad. Y con eso terminaría la primera parte del curso. Típicamente el primer parcial viene después de estos dos temas que vamos a discutir esta semana, y eso sería la primera parte del curso. Y la segunda parte del curso, que vamos a empezar la semana que viene, vamos a introducir un formalismo un poco más robusto para construir una teoría que incluya a la interacción débil, la interacción fuerte, la interacción electromagnética. Vamos a ir una por una, viendo características físicas de esas interacciones, pero construyendo lo que se llama el modelo estándar. Y eso nos va a llevar casi todas las clases que quedan del curso, ¿sí? Entonces hay una especie de cambio temático, digamos, vamos todos en la misma dirección, pero digamos, el formalismo a partir de la clase que viene va a ser el formalismo final del curso en el que vamos a construir el modelo estándar. Entonces, a ver si creo que hay una pregunta por aquí. Recién la primera palabra que escuché es parcial, ¿podrías repetir acerca de eso? Ah, no. Lo que decía entonces es que el primer parcial típicamente incluía en un curso normal todos los temas que estuvimos viendo, más los temas de esta semana, la de la clase de hoy, la del jueves. Pero bueno, con esta modalidad virtual, fíjense que en la práctica decidieron evaluarlos con una combinación de cosas, ¿no? Una es la entrega de ejercicios que semanalmente les piden que vayan entregando, y hasta hace unas semanas nuestra esperanza era hacer un examen parcial, un único parcial al fin del cuatrimestre, pero es muy probable que no se retomen las clases hasta el segundo cuatrimestre por lo menos, de modo tal que me imagino que en la práctica además verán la manera de tomarles un parcial a distancia, incluyendo además la participación que vayan teniendo semanalmente con la entrega de ejercicios, de modo tal que esta segmentación en dos parciales a la que yo hacía referencia no es tal en este curso. Pero bueno, para ponerlos en contexto de cómo hubiese sido, hasta acá sería todo lo que iría en un primer parcial si el curso fuera un curso presencial. A ver, dice, o sea que vamos a tener un parcial a distancia. No está seguro, no sabemos todavía. Como no sabemos qué va a pasar de acá a un mes, no queremos tomar una decisión sin saber cómo viene el panorama. Pero uno tiene que hacer ciertas hipótesis. Si las clases presenciales no se retomaran pasado este cuatrimestre, entonces no hay otra manera de evaluarlos que no sea con un... No los podemos evaluar de una manera presencial, tenemos que evaluarlos de otra manera. Entonces, todavía no definimos cuál va a ser ese mecanismo de evaluar los TPs de modo remoto. Pero una posibilidad sería tomar un parcial a distancia o un conjunto de ejercicios, llamarlos trabajo práctico o examen parcial, es algo similar. Pero la modalidad en cuánto tiempo van a tener para hacerlo, si va a ser individual o si va a ser por grupos pequeños, eso todavía es algo que no definimos. Pero muy probablemente sea al final del cuatrimestre.
O sea, no van a tener exámenes por ahora, pero sí, yo creo que es muy conveniente para ustedes que traten de resolver los problemas que les piden que entreguen los chicos de las prácticas, y no solo esos ejercicios, digamos, estar al día con los problemas, o sea, esta modalidad remota que obliga a que ustedes entreguen ciertos ejercicios, uno puede copiarse, buscar el ejercicio resuelto por otro lado, pero en beneficio propio de ustedes, estaría bueno que interactúen con sus docentes porque, bueno, ustedes ya saben, de manera presencial no es lo mismo responder sus dudas frente a un docente que está sentado al lado y les está explicando las cosas, a buscar de algún libro o manotear ustedes de otra manera. Entonces, en este modo presencial yo creo que lo que tienen que hacer justamente es sacarle el mayor provecho posible a la interacción que tienen con sus docentes, que es a través de esta entrega de problemas. Yo particularmente cuando hice el doctorado afuera, a nosotros en todas las materias de doctorado nos pedían que todas las semanas entregáramos cierta cantidad de ejercicios, y como éramos pocos alumnos, eran varios ejercicios, y los docentes tenían tiempo para corregirnos, y aprendí muchísimo más con la necesidad de tener que entregar semanalmente problemas resueltos, que con la modalidad de la libertad que da la Universidad de Buenos Aires, en la que si uno consulta bien y si no, no. Yo les diría que saquen la mayor cantidad de jugo posible dentro de las limitaciones de esta modalidad. Muy bien, entonces, saltamos al tema del día de hoy, que tiene que ver con covariancia de la ecuación de Dirac. Como les comenté, esto ya un poquito se los adelantaron en la práctica, vamos a darle un poco más de formalismo. Entonces, primero, como de costumbre, vamos a hacer un repaso de qué es lo que vimos la clase pasada. La clase pasada vimos dos aspectos en principio distintos, pero que están relacionados con lo mismo, que tiene que ver con qué ejemplos de qué física uno se encuentra cuando está en situaciones en las que hay interacciones a altas energías, ¿sí? Entonces, en el primer caso que vimos es una enunciación de lo que se llama el mar de Dirac. El mar de Dirac, que en su momento lo propuso Dirac para tratar de entender o asimilar la noción de estados con energía negativa, ¿sí? Y eso tiene sentido que lo haya planteado Dirac en su momento, porque recuerden que la ecuación de Dirac es del año 1927, mientras que el descubrimiento de las antipartículas se dio la primera antipartícula que se descubrió es el positrón en 1931, 4 años después. Entonces, era una situación particular, o no, era la situación en la que Dirac propuso su ecuación, fue una teoría previa al descubrimiento experimental de las antipartículas. Entonces no se sabía que era una antipartícula. En efecto, Dirac, la ecuación de Dirac, propone la existencia de antipartículas, en definitiva. Entonces él dice que, bueno, los estados con energía negativa están todos ocupados por partículas. Entonces, si estamos hablando de un electrón, si quiero describir un electrón, voy a pensar que todos los estados con energía negativa están ocupados con electrones. De modo tal que un nuevo electrón que ingrese a mi sistema solo puede ocupar estados con energía positiva. Entonces a eso uno lo puede interpretar como que es el vacío. Como el vacío tiene todas las soluciones con energía negativa llenas, y como estamos hablando de fermiones, por el principio de exclusión, si tengo un electrón que incorporo en este sistema que llamo vacío, solo puede ir a uno de los estados con energía positiva. Pero ¿qué pasa si sobre este vacío, si este vacío se perturba de modo tal de que uno le entrega energía, por ejemplo, a través, en el ejemplo que vimos, si uno irradia con un fotón el vacío? Entonces, lo que vimos es que si el fotón es suficientemente energético, por suficientemente energético me refiero a si la energía de ese fotón es más grande que 2mc², no más grande que mc², que 2mc². O sea que 2 veces la masa de una partícula, y eso me refiero por energías altas. Si la energía es relativista,
si es mayor que las masas de las partículas de las que estoy hablando, entonces eventualmente, si su energía es más grande que 2 veces la masa, entonces podría invertir parte de esa energía en crear 2 partículas. En el contexto de la visión del mar de Dirac, eso uno lo entiende como que un fotón interactúa con uno de los electrones de los estados con energía negativa, y como el fotón tiene una energía más grande que 2 ms², entonces ese electrón puede saltar a uno de los niveles con energía positiva. Entonces uno promueve un electrón de este vacío a un estado con energía positiva, un electrón como uno lo conoce, pero además se me crea un agujero de electrón donde había. Entonces, donde había un electrón con carga negativa, con un cierto spin y con ciertos números cuánticos, ahora aparece un agujero de eso. Entonces, la ausencia de eso no lo interpreta. Sí. Disculpa, Gustavo, te puedo hacer una pregunta, me quedé colgado con algo que de la clase pasada y lo que estás mencionando ahora. Sí. A lo mejor es una burrada lo que voy a decir, pero, por ejemplo, ¿existen las antipartículas de los bosones? Te digo por qué viene la pregunta, porque, digamos, todo esto... La respuesta es no, ¿eh? Ah, está bien, pero digo, te explico por qué decía, a ver, por ahí. O sea, todo esto está sustentado en el hecho de que el principio de exclusión de Pauli, que no puedo tener 2 fermiones con el mismo estado. Entonces, digo, si, digamos, en el caso de los bosones, podría tranquilamente tener algo con energía negativa bajo ese criterio, ¿no? Sí, sí, tal cual. O sea, esta interpretación, porque no es nada formal, el mar de Dirac es una idea para tratar de asimilar humanamente qué es lo que uno está viendo. Y en esta idea solo sirve para fermiones, porque es uno de las hipótesis fuertes para entender esta idea del mar de Dirac es que vale el principio de exclusión de Pauli. Eso vale para fermiones nada más. Claro, por eso me sonaba que solamente todo esto servía para fermiones y Sí, digo, bueno, solo vale para fermiones, pero además, recordad que la ecuación de Dirac describe partículas con spin semientero. Ah, sí. Entonces, solo describe fermiones. La ecuación que describe bosones es la de Klein-Gordon, y ahí no hay antipartículas. Todos los bosones de la teoría, lo vamos a ver más adelante, surgen de otra manera igual. Dejemos los bosones de interacción para más adelante, que son es más complicado entender el origen del fotón, por ejemplo. Y lo vamos a empezar a ver dentro de un par de semanas, en detalle. Por ahora dejemos a los bosones, pero recordemos que la ecuación de Dirac solo se refiere a fermiones, entonces en ese contexto tiene sentido de hablar del principio de exclusión de Pauli y referirnos solos a fermiones. ¿Está bien? Ok, gracias. Entonces lo que habíamos visto, lo que estaba diciendo entonces es que un fotón con suficiente energía puede promover un electrón y deja un agujero, y ese agujero tiene todos los números cuánticos al revés. Entonces crea un estado con todos los números cuánticos al revés, que es lo que uno después puede decir, esto es una antipartícula. Justamente esa es la definición que nosotros dimos de antipartícula. Bien. Entonces simplemente es una visión, pero esto ocurre cuando uno interactúa con energías altas. Y entonces, ¿alto qué es? Alto es 2 veces la masa para crear 2 veces la energía necesaria para crear una partícula. ¿Sí? O la energía necesaria para crear un par partícula-antipartícula. Y eso es una energía, si hacen la cuenta, es una energía grande. ¿Sí? Otro ejemplo que vimos es el ejemplo de un electrón que incide sobre un escalón de potencial, con la diferencia, y bueno, vimos el caso en el que el escalón de potencial es pequeño, o sea, cuando el potencial el V es pequeño relativo a la energía relativista, o si ese potencial es grande relativo a la energía relativista. Y lo que vimos es que si la interacción es pequeña respecto de mc², recuperábamos lo que habíamos visto en cuántica, ¿no? Que uno tiene una partícula incidente, representa como una onda, se refleja esa onda y se transmite una onda evanescente. De la misma manera que vieron en cuántica con efecto túnel. Pero cuando la interacción es muy grande, el resultado fue medio sorprendente en el sentido de que el número de partículas no se conserva, la corriente de Dirac sí se conserva, pero parte de la alta energía que tenía la partícula incidente se puede invertir entonces en crear un par partícula-antipartícula. Entonces, además de la partícula incidente, tengo otros pares de partículas que se crean por esta interacción a altas energías. Entonces vimos que las partículas no son
el número de partículas no es una magnitud conservada, y eso es algo interesante, es como un paradigma nuevo, como cuando uno vio efecto túnel, viniendo de la mecánica clásica. El hecho de que las partículas se creen y se destruyan es un concepto nuevo que surge cuando uno ve cuántica relativista, ¿sí? Esas son las dos cosas principales que vimos en la clase pasada. Y hoy lo que vamos a discutir entonces son propiedades de la ecuación y las soluciones de Dirac. Ahora que conocemos un poquito más en detalle la ecuación de Dirac y vimos ejemplos de la física que uno puede describir con esta ecuación, vamos a hablar de las características que tiene la ecuación y las soluciones de Dirac ante transformaciones de Lorentz, ¿sí? Entonces, vamos a definir qué es covarianza, ¿sí? Covariancia o covarianza. Entonces, por covariancia yo me voy a referir a lo siguiente, es el hecho de que uno quiere que las leyes de la física sean universales, en el sentido de que si Newton dice fuerza igual masa por aceleración, que esa ley o esa expresión valga lo mismo, sea equivalente en otro sistema de referencia con ciertas características respecto al mío. En el caso de mecánica clásica, las leyes de la física son invariantes, o sea, se pueden escribir de la misma manera, en sistemas de referencia cuya relación entre ellos sea un MRU. Entonces ustedes ya vieron que fuerza igual masa por aceleración vale lo mismo acá que en un auto que se mueve a velocidad constante respecto de mí. Y en ese sentido eso está bueno porque es una ley universal. No es que dependiendo del estado de movimiento que esté, las leyes de Newton cambian de forma. En vez de ser F igual M por A, es F igual a M por A cuadrado, por ejemplo. Entonces, uno quiere que las leyes de la física sean invariantes respecto del observador, en el sentido que uno quiere escribir la misma expresión en distintos referenciales. Estos referenciales ahora son aquellos, como estamos hablando de cuántica relativista, entonces queremos sistemas de referencia que se relacionen entre sí vía transformaciones. En vez del grupo de Galileo, que era el grupo de transformaciones que hacía covariante a las leyes de la mecánica clásica, ahora vamos a hablar de las transformaciones de Lorentz, el grupo de Lorentz, que es el conjunto de transformaciones de la relatividad especial. Entonces, si las soluciones en dos sistemas de referencia, vinculados vía una transformación de Lorentz, describen la misma física, entonces decimos que son equivalentes. Entonces, estoy hablando de todas cosas que son sinónimos. Covariancia implica invariancia de las soluciones en distintos referenciales, habla de equivalencia de la misma física que uno está describiendo. Son todas cosas que son sinónimas entre sí. Muy bien. Entonces, uno lo que sabe es cómo transforman las coordenadas de un referencial a otro, ¿no? O sea, si yo tengo un cuadrivector x mu que representa la posición en el espacio y en el tiempo, o sea, este es un x mu, es un vector de 4 componentes, es un cuadrivector de 4 componentes. La primera componente, la componente temporal, es c por t, o t en el sistema de unidades donde c vale 1, y x y z en las componentes 1, 2 y 3. Y eso representa un evento, o sea, un punto en un determinado tiempo en un sistema de referencia que llamo S. En otro sistema de referencia, donde las cosas, respecto a ese sistema yo las escribo como x' mu, ¿sí? Pero que me refiero al mismo evento, el mismo punto en el espacio-tiempo, pero en otro sistema de referencias, la relación entre ambas tiene que venir dada de esta manera. En esta notación, ¿sí? O sea, las variables en el sistema primado, el cuadrivector en el sistema primado, es el cuadrivector en el sistema sin primar multiplicado por este objeto, lambda mu nu. Donde acá estoy implícitamente diciendo que los índices iguales, uno arriba y uno abajo, los sobreentiendo contraídos, significa que están sumados sobre todos los posibles valores. O sea, esto significa que la coordenada x'0 es lambda 0, 0 por x0, lambda 0, 1 por x1, lambda 0, 2 por x2, lambda 0, 3 por x3 sumados. ¿Sí?
Entonces lo puedo pensar como que si esto es un cuadrivector, x mu prima, y x nu es otro cuadrivector en otro sistema de referencia, esta lambda mu nu es una especie de matriz. ¿Sí? Una matriz de 4×4 que es la que define cómo se transforman las cosas vistas en el sistema de referencia S en relación al sistema S'. ¿Sí? Fíjense que escrito con coeficientes así, cada uno con índices. Para un dado mu y para un dado nu, lambda es un número, ¿no? Es una matriz de numeritos, ¿está bien? Entonces estas cosas conmutan, porque son coeficientes, en definitiva, si yo lo escribo de manera indicial, con índices. ¿Está bien? Muy bien, entonces, nosotros sabemos cómo se transforman las coordenadas, pero queremos ver qué pasa con la física de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Entonces lo que nos interesa es generalizar, a ver qué le pasa a las soluciones de la ecuación de Dirac. Entonces, antes de pasar a las soluciones de la ecuación de Dirac, veamos qué pinta tienen estas matrices lambda mu nu, que son las que definen las transformaciones de Lorentz, ¿no? Si lo piensan un cachito, esta ecuación de acá, lo que está diciendo es, define cuál es la relación entre el sistema primado y el sistema sin primado. Y lo que define esa transformación es esta matriz lambda mu nu. Entonces, ¿quién es lambda mu nu? Ustedes ya vieron seguramente o en Física 1, o en Electro, o en alguna otra materia donde hayan visto relatividad especial, la pinta de estas transformaciones. Entonces, en particular, por ejemplo, para un boost en X, un boost significa, tengo un sistema de referencia, S, y el sistema de referencia S' es un sistema que se mueve respecto de S a velocidad constante en X. A eso lo llamo un boost en la dirección X. Y la matriz de esa transformación se escribe en relatividad especial de esta manera. Es una matriz diagonal que tiene gamma, gamma, 1, 1 en la diagonal, menos beta, gamma en las componentes 0, 1 y 1, 0, y ceros en lo que no está completo. ¿Sí? Donde beta es el cociente de la velocidad, es la velocidad relativa a la velocidad de la luz, donde esta v es la velocidad con la que se mueve el sistema S', ¿sí? Respecto de S. Y gamma es el factor relativista 1 sobre la raíz de 1 menos beta cuadrado. Entonces, para el caso de un boost, la matriz de lambda mu nu que relaciona el sistema S con el S' se escribe de esta manera. ¿Sí? Entonces, visto así, queda más claro que lambda mu nu es una matriz, donde mu entonces es la fila y nu es la columna. ¿Sí? En el caso de una rotación, lo vamos a ver en los slides que siguen, pero simplemente en la rotación no se mezcla la componente temporal, sino las componentes espaciales. ¿Sí? Y las componentes espaciales que cambian ante una rotación son aquellas que son perpendiculares al eje de rotación. Entonces yo hago una rotación en el eje Z, a Z lo dejo invariante, y lo que cambio son las coordenadas X e Y. ¿Sí? Si hago una rotación en Y, lo que cambio en realidad son las componentes ortogonales, la Z y la X. ¿Está bien? Un vector, ¿qué pasa si en vez de un punto tengo un vector, o más aún, un campo vectorial? Es una función del espacio. ¿Sí? Ante una rotación se transforma de esta manera. ¿Sí? Un campo vectorial en el sistema primado se escribe como el campo vectorial en el sistema sin primar por una matriz de rotación. Pero esa matriz de rotación rota solamente o combina las componentes espaciales nada más, no la componente temporal. Entonces es una matriz de 3×3. ¿Sí? De la misma manera, si en vez de tener un campo espacio, un campo vectorial que en cada posición del espacio tridimensional me asigna un cierto valor, si pienso en un campo de 4 componentes, lo voy a llamar a mu de x, en vez de bi, lo llamo ahora donde i valía 1, 2 o 3, ahora lo llamo a mu, donde mu puede valer 0, 1, 2, 3 o 4. ¿Era alguna pregunta? Ah, no, perdón, me equivoqué. Entonces, un campo vectorial de 4 componentes, donde este mu vale 0, 1, 2, 3, 4, entonces un campo de 4 componentes, se dice que es un vector si ante una transformación de Lorentz transforma como un cuadrivector. Entonces, un campo digo que es un cuadrivector si transforma como un cuadrivector. Y para transformar como un cuadrivector tiene que transformar de la misma manera que transformaban las coordenadas. Recuerden que las coordenadas en el sistema primado, en el slide anterior lo vimos,
transforman las coordenadas en el sistema nuevo, es multiplicar por lambda mu nu a las coordenadas viejas. Entonces, cualquier entidad a mu que transforme de la misma manera, o sea, si a mu es lambda mu nu por a nu, entonces digo que ese a mu es un cuadrivector, que transforma de la misma manera que el espacio-tiempo. ¿Está bien? Bien. Entonces, ahora nos preguntamos, ahora que sabemos cómo transforman las coordenadas y cuál es la matriz de transformación, lo que queremos ver es cómo transforma un espinor de Dirac, que es un objeto de 4 componentes, pero sugestivamente de entrada le llamamos espinor y nunca lo llamé cuadrivector de Dirac, a pesar de que es un vector de 4 componentes. La clase de hoy justamente gira en torno a demostrar que un espinor no transforma como un cuadrivector. No sabemos cómo transforman las coordenadas como vimos recién, pero la pregunta es cómo transforma un espinor. Entonces, si tuviese un espinor de Dirac psi de X, el espinor de Dirac en el sistema primado, o sea, psi' evaluado en X', será una cierta transformación, una función de la transformación lambda. Esta función S es una función arbitraria que tengo que determinar, ¿sí? Pero esta es una manera genérica de expresar cómo transforma un espinor de Dirac en un sistema de referencia S, descrito ahora en un sistema S', donde la diferencia entre S y S' viene dada por esta transformación de Lorentz lambda, ¿sí? Si S de lambda fuese lambda, entonces el espinor de Dirac es un cuadrivector. Por lo que dije en el slide anterior es que cualquier cosa que transforme como un cuadrivector lo voy a llamar cuadrivector. Y para transformar por cuadrivector, las cosas en el sistema primado son lineales con el sistema sin primar, y la linealidad viene dada por lambda. Al poner S de lambda acá, es una función de lambda. Si S de lambda fuese lambda, entonces la espinor de Dirac transformaría como un cuadrivector, y si no, no. ¿Está bien? Entonces, nuestra misión para los próximos slides es encontrar quién es esta S de lambda, ¿sí? Pero queremos esta S de lambda con ciertos requisitos físicos importantes. Nosotros lo que queremos es que la ecuación de Dirac sea covariante, ¿sí? Queremos una ley universal de la naturaleza. Quiero que la ecuación de Dirac valga lo que es la ecuación de Dirac en mi sistema o en cualquier otro sistema de referencia que esté vinculado con el mío, con una transformación de Lorentz. De la misma manera que pidieron lo mismo para mecánica clásica, pido lo mismo acá. Quiero invariancia frente a transformaciones de Lorentz. Invariancia frente a transformaciones de Lorentz significa que la física que describe la ecuación de Dirac acá es la misma que la que describe en el sistema primado. ¿Está bien? Entonces, la ecuación de Dirac escrita en un sistema S es la ecuación de Dirac sin primar. Es esta que está escrita acá, que vimos hace unas clases. Y gamma mu, recuerden que estas gamma mu son matrices de 4×4, y tengo 4 de esas matrices, por eso el índice mu. La derivada mu, que es proporcional al impulso, entonces esto es P menos M por psi igual a 0. En el sistema primado, la psi ahora pasa a ser una psi' de X', ¿sí? La masa sigue siendo la masa de la partícula, es una característica independiente del sistema. La derivada cambia porque la derivada es la derivada respecto de la posición y el tiempo, y el sistema primado está transformado, o sea, las coordenadas cambiaron, entonces esta derivada cambia también. Pero las gamma mu son matrices. Una matriz no depende de un sistema de referencia, son las mismas matrices, ¿sí? Son matrices constantes. Entonces, así es como uno escribiría la ecuación de Dirac en un sistema S, y así es como uno escribiría la misma ecuación, la misma física en el sistema sin primado. Y lo que uno quiere es que ambas sean equivalentes. Lo que quiero es que la misma ecuación en distintos sistemas de referencias describa la misma física. Eso va a imponer condiciones sobre quién tiene que ser esta S de lambda. Y eso es lo que vamos a ver en los próximos slides, ¿sí? Entonces vamos a eso. Entonces primero veamos la cuestión con las derivadas. Entonces, la derivada mu, por definición, es la derivada respecto de x mu. Así es como lo definimos. Yo podría aplicar la regla de la cadena. En vez de derivar respecto de x mu, podría derivar respecto de otra variable multiplicado por la derivada de esa variable respecto de x mu. ¿Sí? Puedo usar la regla de la cadena. ¿Está bien? Entonces multipliqué arriba y abajo por la derivada respecto de x nu prima.
la derivada de x con otro índice en el sistema primado. ¿Sí? Ahora, recordando que la relación entre x mu y x nu era esta, la de un cuadrivector, esta derivada, la derivada de x nu' respecto de x mu, la puedo tomar directamente acá. Si cambio los índices, simplemente la derivada de x mu' respecto de x nu es directamente, como la relación es lineal, la derivada es exactamente la lambda mu nu. ¿Sí? Entonces, como los índices están cambiados acá, en vez de lambda mu nu es lambda nu mu. ¿Está bien? Entonces, la derivada mu la puedo escribir, la derivada respecto de x mu, la puedo escribir respecto de x nu' ahora, pero bueno, tiene esta relación debido a cómo transforman las coordenadas entre sí. O sea, la derivada mu la puedo escribir como la derivada nu mu de nu'. ¿Sí? Esto que está escrito acá abajo. ¿Está bien? Entonces ya sé cómo transforma esta derivada, cómo escribir esta derivada mu'. Ya sabemos cómo escribirlo. Entonces, en el sistema S, en la ecuación del sistema S, en esta primera ecuación de acá arriba, bueno, en esta primera ecuación, ¿sí? Voy a reemplazar la derivada mu por lo que acabo de decir, ¿no? La derivada mu la puedo reemplazar por lambda nu mu de nu', y a psi de x lo voy a reemplazar por cómo se escribe psi de x en el sistema primado. ¿Sí? Entonces, psi de x, si dije que psi' de x' es s por psi, psi es multiplicar por s a la menos 1 izquierda. Si multiplico esta ecuación, a esta ecuación de acá, bueno, esta que está en amarillo, por s a la menos 1 izquierda, lo que me queda es s a la menos 1 de psi' es psi. Entonces, en el slide siguiente, la psi la puedo escribir como s a la menos 1 de psi' de x'. Entonces, en la primera ecuación puedo reemplazar la derivada mu en términos de las cosas en el sistema primado y a la psi de x por cómo veo las cosas en el sistema primado también, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. La ecuación de Dirac en el sistema sin primar era I gamma mu de mu menos m psi. Y reemplazo de mu por las cosas en el sistema primado y la psi por cómo se escribe en el sistema primado también, igual a 0. Ahora, multiplico ambos lados por S a la izquierda. Entonces me va a aparecer un S acá a la izquierda. Y S aplicado a 0 es 0. Y fíjense que el término que tiene M, como M es un coeficiente, ¿sí? Entonces eso va a ser S por M por S a la menos 1. El M es un coeficiente, conmuta con la S, y S con S a la menos 1 me da la identidad, con lo cual recupero esta masa. ¿Sí? Pero el término quedó ensanguchado entre una S que multiplique a izquierda y la S menor menos 1 que viene a la derecha. ¿Sí? Entonces, este rengloncito que está acá abajo es la ecuación de Dirac en el sistema sin primar, pero lo escribí por cómo se vería, cómo corresponde escribirlo en el sistema primado. ¿Sí? Entonces, si esta ecuación de acá es como debería verse en el sistema primado, comparo con la ecuación del slide anterior. En el sistema primado, la ecuación de Dirac se escribía de esta manera, ¿sí? Es poner prima en todos lados. Y entonces esta ecuación tiene que ser igual a este último rengloncito que habíamos llegado recién. Y para que eso sea igual, lo que tiene que ocurrir es que esto que está acá, S, gamma mu, lambda nu mu, S a la menos 1, tiene que ser igual a gamma mu. O reescribiéndolo, o sea, multiplicando por S a la menos 1 a izquierda y por S a derecha, desaparecen las S de este lado y aparecen S ensanguchando a la gamma mu, y esa expresión se reescribe de esta manera. ¿Sí? Entonces, la S no tengo idea de quién es. La S es el bicho que transforma, es una función de lambda que me transforma el espinor de Dirac de un sistema de un sistema S a un sistema S'. Y no sé quién es esa S. Lo que sí sé es que para que la ecuación de Dirac sea invariante,
sea, que para que la ecuación de Dirac se escriba de la misma manera en los dos sistemas de referencia, la S de lambda tiene que satisfacer esta relación. Dada una lambda, la S de lambda tiene que satisfacer esta relación de acá. ¿Para qué? Para que la ecuación de Dirac sea invariante. Sí. Una pregunta de la ecuación esa. Sí. A la izquierda de eso, donde está como la llave que dice igual 0, eso, ahí justito. Sí. ¿El gamma mu y el lambda no están al revés de cómo está en la ecuación? ¿O eso no afecta, o se pueden intercambiar? Esta ecuación de acá arriba, fíjate que es esta partecita de acá abajo. Ahí estamos de acuerdo. Hay un error en este slide. Entonces, esto es lo mismo que esto. Ahora, fíjate que este bicho de acá tiene índice nu, porque mu está contraído. Mu con mu se sobreentiende, está sumado. Entonces tiene índice nu, este de acá. Sí. Entonces, para compararlo con la ecuación de Dirac en este sistema primado, tendría que poner, en vez de mu, tendría que poner nu acá. Entonces esto debería ser, mu en esta ecuación que estoy señalando acá es un índice mudo. No importa si vale mu o nu, porque está contraído. Es 0 por 0, 1 por 1. Entonces en vez de mu lo puedo llamar nu, y acá tendría que decir nu entonces. Aquí, esto está mal. Este índice mu de acá debería ser un nu. Entonces, eso sí te lleva a esta ecuación de acá. ¿Está bien? No sé si era esa tu pregunta, pero... Fíjate no, que, yo decía... no, fíjate que este índice mu no se contrae con nadie, pero tiene que estar contraído con este nu. Con ese nu. Este mu es nu en realidad. Tiene que decir Ok. nu. No, eso sí, yo lo que decía es en el orden, digo, los puedo, digamos, conmutar el gamma mu con el lambda, eso ahí. Acá el gamma mu, bueno, no lo conmuté igual, ¿no? Pues fíjate, yo multipliqué por S a la menos 1 a izquierda, y eso me mata esta Sí. S, y por S a derecha me mata esta S. Ahora, lo Sí. que dije antes, recordad que para un dado índice nu y mu, lambda es un numerito. Entonces, esto sería gamma, o sea, las gamas son matrices, y esto es una especie de cuadrivector de matrices, y lambda nu mu es una matriz. Pero si vos lo pensás como que son coeficientes, ¿sí? Esto es gamma 0 por lambda nu 0, más lambda 1 por gamma 1 por lambda nu 1, y así sucesivamente, pero para cada nu, este lambda es un numerito. Entonces, como un coeficiente puedo conmutarlo con la matriz gamma. Perfecto, entonces. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, el concepto importante es el siguiente. Si defino a S, si digo que tengo un espinor de Dirac psi de X en un sistema de referencia, y en un sistema de referencia S' lo describo como psi' de X', yo sé cómo transforman las coordenadas, pero no sé cómo transforman los espinores, entonces lo pongo de una manera general. Los espinores deben transformar como una función de mi transformación. Y esa función puede ser lo más elaborada que uno quiera. No lo sé. No sé quién es la S de lambda. Pero lo que hicimos fue decir, bueno, yo quiero que la S de lambda satisfaga, que se retuerza de modo tal de que la ecuación de Dirac sea invariante. Que sea invariante es que la escribo de la misma manera en un sistema de referencia o en otro. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que pasar con la S de lambda para que la ecuación de Dirac se escriba de la misma manera? Le hace que la ecuación de Dirac sea invariante ante esta transformación. Entonces, lo que acabamos de demostrar es que no sabemos quién es la S, pero lo que sí sabemos es que la S tiene que satisfacer esto. Si la S satisface esto, entonces necesariamente la ecuación de Dirac es invariante. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, no sé quién es la función S, que es una función de la lambda, de la transformación de Lorentz. Lo que acabamos de mostrar es que para que la ecuación de Dirac sea invariante ante estas transformaciones de Lorentz, la S no puede ser cualquier cosa, tiene que satisfacer esta relación de acá. ¿Está bien? Avancemos un poco más entonces. La pregunta es, ¿quién es esta S de lambda? Entonces, recuerden que las matrices gamma mu son matrices. ¿Está bien? Pero es como que lo que tengo a la izquierda pareciese ser cómo se escribe una matriz gamma mu en un sistema primado, ¿no? Dado una lambda nu mu,
por gamma mu es como esto, como si fuese la gamma nu prima, ¿no? No hay que confundirse, las matrices gamma son matrices, pero son las matrices que se multiplican con el impulso. Entonces las matrices que se multiplican por P en la ecuación de Dirac, gamma mu por la derivada mu, o sea, gamma por P en definitiva, tienen que cambiar de una manera específica, de modo tal de hacer la ecuación de Dirac invariante. ¿Bien? Entonces vamos a ver explícitamente quiénes son estas heces. ¿Cómo es, o sea, lo que estoy diciendo acá, cómo es una expresión concreta para el S de lambda ante una transformación de Lorentz lambda dada? Entonces, hay varias maneras de encontrar la pinta, la forma funcional que tienen las heces dada una lambda. Una de ellas es hacer una transformación infinitesimal. Entonces, una transformación infinitesimal, a ver si había una pregunta. No. Entonces, en una transformación infinitesimal, uno puede aproximar las cosas a orden lineal, por ejemplo, ¿no? Entonces las cuentas son sencillas, y después puede hacer integrar una transformación finita, ¿no? Y esas cuentas están hechas en cualquier libro de teoría de campos. Es una manera de encontrar la S de lambda, es una manera analítica, si quieren, ¿sí? Otra forma es usar las cosas que nosotros ya sabemos de las soluciones de la ecuación de Dirac, ¿está bien? Que es lo que vamos a hacer en los próximos slides. Entonces vamos a encontrar una manera distinta de encontrar la S de lambda a lo que generalmente aparece en los libros. Entonces, tratemos de encontrar qué pinta tiene la S de lambda, o sea, la función que transforma espinores, pero en el caso de que esa lambda sea una rotación, o sea, que la transformación esta de Lorentz sea una rotación. Si lambda fuese una rotación, la S de lambda no puede depender de un espinor en particular. O sea, la S de lambda transforma en función de quién es la lambda, no depende del espinor particular en el que yo esté viendo las cosas, ¿sí? En particular, yo podría pararme en un sistema de referencia en el que P valga 0, ¿sí? Entonces podría considerar las soluciones de la ecuación de Dirac para P igual a 0. ¿Está bien? Vuelvo a repetir. Es una boludez lo que estoy diciendo, pero por ahí me parece que lo dije de una manera confusa. Como la función S de lambda no depende del espinor en particular que yo transforme, porque la S de lambda vincula a distintos sistemas de referencia, puedo pararme en particular en un sistema en el que esté en reposo, ¿sí? Y entonces las soluciones, el espinor de Dirac sobre el cual esté actuando, son los espinores de Dirac en reposo que habíamos calculado hace unos días. Y las soluciones de la ecuación de Dirac para una partícula que está en reposo, recuerden que eran spines, ¿no? Era 1001 en las soluciones con energía positiva, 1001 en las componentes 3 y 4 en las soluciones para las soluciones con energía negativa. O sea, estamos hablando de spines. Spines para partículas y spines para antipartículas, ¿sí? Entonces, como estoy hablando de una rotación, y lo que el espinor de Dirac es básicamente un espinor de 4 componentes, donde las dos primeras son un spin y las dos de abajo son otro spin, ¿sí? Lo que necesito hacer es rotar un spin. Y rotar spines, ustedes ya saben cómo hacerlos. La matriz que rota spines es E a la menos I, sigma por tita sobre 2, donde sigma son las 3 matrices de Pauli, es un vector de matrices, sigma X, sigma Y, sigma Z, producto escalar con tita X, tita Y, tita Z, que son la rotación respecto de cada eje. ¿Está bien? Entonces yo quiero rotar de manera arbitraria en cualquiera de los ejes cartesianos. La manera de rotar un spin es con el operador de spin, básicamente, que son las matrices de Pauli. Entonces, para una rotación en el eje Z, o sea, si solo rotase en el eje Z, entonces este tita es solo tita Z, entonces el sigma que viene multiplicando es la sigma 3, ¿sí? Entonces, esto sería rotar con la sigma 3 el spin de arriba y rotar con la sigma 3 el spin de abajo, ¿sí? O sea, es como que tengo una matriz ampliada, en vez de 2 componentes, de 4 componentes, donde tengo el operador que rota el spin en Z para las 2 componentes de arriba, y el operador que rota el spin en Z para las 2 componentes de abajo, ¿sí? Y eso lo escribo con una matriz de 4×4, entonces el operador que rota en Z
se puede escribir como E a la menos I, esta sigma 3, que es una extensión de la rotación de un spin de 2 componentes a rotar 2 spines de 2 componentes, ¿sí? De manera independiente, se escribe de esta manera. ¿Está bien? Entonces, uno puede hacer un desarrollo en serie de la exponencial, ¿sí? El desarrollo en serie de la exponencial es lo que escribimos acá, y ahora recordemos la pinta que tiene la sigma 3, ¿sí? Y fíjense que sigma 3 cuadrado vale 1, sigma 3 al cubo es 1 por sigma 3, y de manera recurrente, o sea que sigma 3 a la k es la identidad si k es par, y es sigma 3 si k es impar. Entonces, esta serie se parte en 2 series. Una serie cuando k vale un número par, y una serie cuando k vale un número impar. Y la diferencia es que en un caso aparece la sigma 3, y en el otro caso aparece una identidad. Y esas series son las series del coseno y del seno. La suma sobre k par de 1 sobre k factorial por menos i sobre 2 tita a la k, ese es el coseno de tita sobre 2. Y cuando k es un número impar, ese es el seno de tita sobre 2, pero viene multiplicado por esta matriz sigma 3. ¿Está bien? Entonces, el desarrollo en serie de esta exponencial, uno lo puede descomponer en las componentes pares, que son todas con el mismo coeficiente, con el coeficiente que depende solo de k, y con las componentes con k impar. Y resulta ser que son el coseno y el seno. ¿Está bien? Entonces la S la puedo escribir, o sea, la S, que es la función de lambda, ¿sí? Donde estoy hablando que lambda acá es una rotación en el eje Z. Se escribe entonces como coseno de tita sobre 2, donde tita es el ángulo que roto en Z, menos I, el seno de tita sobre 2, por esta matriz sigma 3. Y fíjense que encontramos entonces una expresión para la S, ¿sí? Para el caso de una rotación en Z, sin tener que hacer demasiadas cuentas, simplemente aprovechando el hecho de que estamos pidiendo que la S satisfaga, que la ecuación de Dirac es invariante, entonces puedo pararme en un sistema de referencia donde las soluciones son las soluciones en reposo. En ese caso ya sabemos que las soluciones son las soluciones de partículas con spin, y rotar spines en teórica 2 ya lo sabemos. Lo único que hacemos es extender, rotar un spin a rotar 2 spines, un sistema de 2 spines independientes, ¿sí? Y nada, con un poquito de álgebra lo podemos escribir de una manera más compacta. ¿Está bien? Un poquito de notación. Fíjense que esta matriz sigma 3, si hacen la cuenta, es I por la gamma 1 por la gamma 2. Las gamas son matrices que ustedes conocen, y entonces si hacen el producto gamma 1 por gamma 2, se van a dar cuenta que eso es la sigma 3. Y esto es recursivo, o sea, gamma 2 por gamma 3 es la sigma 1, gamma 3 por gamma 1 es la sigma 2, y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, como la rotación se escribía de esta manera, E a la menos I sigma 3 por tita, esa sigma 3 lo que estoy diciendo es que la puedo reemplazar por I gamma 1, gamma 2. Es simplemente notación, porque en distintos libros van a encontrar distintas notaciones. Entonces acá uno puede definir lo que se llama una sigma mu nu, que lo defino, no estoy demostrando nada, lo estoy definiendo como el conmutador proporcional al conmutador de gamma mu como gamma nu, que lo escribo expresamente, y como las gamas estas anticonmutan, este factor 2 es menos gamma nu, gamma mu, es lo mismo que más gamma nu, anticonmutan. Entonces esto es I gamma nu, que es lo que tengo acá, I gamma nu. ¿Sí? Entonces, simplemente les estoy dando distintas maneras de escribir el exponente de estas matrices, de estos operadores S. ¿Sí? Pueden escribir como sigma 3, o como gamma 1, gamma 2, o el conmutador 1, 2, o el sigma 1, 2, si quieren, que se define como este conmutador. ¿Está bien? Simplemente notación, no estoy demostrando nada. Entonces veamos qué pasa con un boost. Ahora ya sabemos cómo rotar en Z, y cómo rotar en Z es inmediatamente
trivial transformar una rotación en X, una rotación en Y. Ya sabemos cómo rotar en un eje. Entonces veamos qué pasa con un boost. Pero si lo piensan, un boost es, a fin de cuentas, otra rotación más, pero en otro espacio, que no es el espacio euclidiano, es el espacio de Minkowski. Entonces, recordemos, para una rotación en el eje Z, la matriz lambda mu nu es esta que está acá. ¿Sí? Si roto en Z, a Z lo dejo igual, a la componente temporal no la afecta, y la matriz de rotación me mezcla las coordenadas X con la coordenada Y. ¿Sí? Con esta matriz de rotación, coseno menos seno, seno coseno. ¿Está bien? Para un boost, lambda mu nu lo escribimos hace un ratito. A ver si puedo volver para atrás. Esta es la matriz lambda mu nu para un boost. Se fijan, es algo en la diagonal, la misma cosa, y en los términos que no son diagonales es otra cosa, y acá unos. Pero lo escribí de una manera ligeramente distinta. ¿Sí? Puse coseno hiperbólico de omega, coseno hiperbólico de omega, menos seno hiperbólico de omega, menos seno hiperbólico de omega. O sea, respeta la misma relación que mostré en la matriz anterior, y unos en el resto y ceros en los elementos no diagonales. Entonces, coseno de omega, el coseno hiperbólico de omega que aparece acá era gamma. Entonces, si coseno hiperbólico de omega es gamma, esto es gamma gamma, y si digo que el seno hiperbólico de omega es beta gamma, entonces este bicho es beta gamma, este bicho es beta gamma, y tengo la misma matriz para un boost. ¿Sí? Y entonces la tangente hiperbólica de omega es, bueno, esto sobre esto sea beta. ¿Está bien? Y beta y gamma son cosas que están dadas, porque me tienen que decir cómo es la transformación de Lorentz. Y beta y gamma y beta en particular me dice cuál es el boost exactamente, o sea, en qué dirección estoy moviendo y a qué velocidad. Entonces, si lo piensan, la pinta que tiene la lambda mu nu para una rotación y la lambda mu nu para un boost es lo mismo, con la única diferencia que en vez de cosenos y senos tengo cosenos hiperbólicos y senos hiperbólicos. Pero es lo mismo, es una rotación con otra definición de rotación. ¿Sí? Entonces, de la misma manera que probamos que cuando la lambda para una rotación era esta, la transformación se escribía como lo escribimos acá, E a la menos I sigma 3 cortita, ¿sí? Donde la sigma 3 era gamma 1, gamma 2, o sea, son las variables que estoy rotando, las variables que estoy transformando. Sigma 3 es una rotación en Z, y lo que estoy haciendo es cambiando las componentes 1 y 2. En un boost, las componentes que estoy cambiando son la 0 y la 1. ¿No? Entonces, por analógico, entonces lo que digo es, para un boost, la matriz lambda mu nu es análoga a la matriz de una rotación, ¿sí? Con la diferencia que en vez de senos hiperbólicos tengo, en vez de senos y cosenos, tengo senos y cosenos hiperbólicos, no hay gran misterio, y la otra diferencia es que en una rotación respecto de un eje cambio las componentes, por ejemplo, 1 y 2, mientras que para un boost cambio las componentes 0 y 1. Entonces, es una rotación, voy a decir que la S es la misma que una rotación, es la exponencial de E a la menos I, algo por el ángulo que estoy rotando, que en este caso es omega sobre 2, y el coeficiente este era el sigma mu nu, donde mu y nu son las dos coordenadas que estoy cambiando. Como estoy cambiando las coordenadas 0 y 1, entonces este va a ser el sigma 0,1, donde sigma 0,1 es, según esta definición, el conmutador de gamma 0 con gamma 1. ¿Está bien? Que es lo que dé. Entonces, de alguna manera, encontramos en los últimos 15, 20 minutos candidatos a S de lambda para lambda una rotación y para lambda un boost. ¿Sí? Encontramos expresiones, pero nadie nos garantiza que sean que satisfagan los requisitos necesarios que tiene que tener la S de lambda. Entonces vamos a ver eso. Vamos a ver si están bien estas S de lambda que obtuvimos. Entonces, lo que estaba diciendo recién, tenemos propuestas para S de lambda, para rotaciones y para boost, pero tenemos que verificar que efectivamente satisfagan la definición de la S de lambda, donde la definición de la S de lambda era esta de acá. La S tiene que satisfacer, dada una lambda, tiene que satisfacer esta relación, de modo tal de hacer invariante la ecuación de Dirac. ¿Sí?
Y eso es algo que tenemos que demostrar para las S que acabamos de proponer, ¿sí? Entonces, primero verifiquemos que la inversa, que si tengo una transformación S, que S a la menos 1, si S es una rotación en un ángulo θ, S a la menos 1 tendría que ser una rotación en el ángulo menos θ, ¿no? Entonces querría demostrar que la S a la menos 1 viene simplemente de cambiar θ por menos θ. O sea que si tengo una transformación que rota, que la transformación inversa sea rotar en el ángulo al revés. ¿Está bien? Entonces veamos efectivamente si eso se satisface para la S que propusimos. Entonces hagamos la cuenta. S a la menos 1 por S, en el caso de una rotación en Z. Entonces, lo que habíamos visto hace un ratito es que para una rotación en Z, la S se escribía como coseno de θ sobre 2 más el sigma 1, 2, que se escribía como gamma 1, gamma 2, por el seno de θ sobre 2. Así es, eso es lo que escribimos un par de slides atrás. Esta es la S de lambda. La S de lambda para una rotación en un ángulo θ respecto de Z. La inversa de esto sería cambiar el ángulo θ por menos θ. Nos gustaría que sea así, queremos verificar. Entonces, ¿qué pasa si cambio θ por menos θ en esta expresión? El coseno es una función par, o sea, el coseno de θ es lo mismo que coseno de menos θ, entonces no pasa nada. Pero el seno es una función impar, entonces cambiar θ por menos θ me cambia el signo del seno. Y eso es lo que tengo escrito acá adelante. Esto que está acá es el coseno de θ sobre 2, tal cual estaba, y al seno le cambio el signo. Esto que está acá es S de menos θ. ¿Sí? Esta transformación que está acá es rotar en θ y la primera rotar en menos θ. ¿No? Entonces, si distribuyen, esto tienen 4 términos. Un término es coseno cuadrado. Bueno, nada, con una diferencia de cuadrados. Es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. ¿Está bien? Entonces tengo coseno cuadrado y un montón de gamas por seno cuadrado. Ahora esas gamas no necesariamente conmutan. Entonces esto es gamma 1, gamma 2 por gamma 1 por gamma 2. Gamma 1, gamma 2, gamma 1, gamma 2. Ahora recuerden que las gamas anticonmutan. En particular, gamma 1 con gamma 2 es menos gamma 2, gamma 1. Entonces yo podría invertir estas dos matrices de acá del medio, por ejemplo, y cambiar el signo. Entonces, cambio este signo de menos por un más y doy vuelta a las dos matrices gamma 2, gamma 1 del medio. Entonces ahora me queda gamma 1 cuadrado y gamma 2 cuadrado. Pero recuerden que las gamma cuadrado eran la identidad. Entonces esto es la identidad. Y entonces esto es coseno cuadrado más seno cuadrado. Y eso es 1. O sea, lo que acabamos de mostrar es que si roto en θ y roto en menos θ, esa operación me da la identidad. Con lo cual, rotar en menos θ es la inversa de S. ¿Está bien? Que es lo que venía diciendo antes. Es una obviedad lo que estoy diciendo, no tiene nada del otro mundo, pero bueno, hay que estar seguros de que eso se verifica. Nos acabamos de probar que S a la menos 1 por S da la identidad en el caso de una rotación. Pueden hacer lo mismo ustedes para un boost, con la diferencia que las identidades trigonométricas tienen que ver con cosenos hiperbólicos. Entonces, como recién usé que seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, creo que coseno cuadrado menos coseno hiperbólico cuadrado menos seno hiperbólico cuadrado es igual a 1. Bueno, esa es la identidad que van a tener que usar. Pero de manera completamente análoga se demuestra que la S a la menos 1 para un boost es, en vez de moverme a una velocidad v para allá, cambiarle la velocidad v para el otro lado. ¿Sí? Muy bien, entonces ahora lo que tenemos que hacer es verificar esta identidad. ¿Sí? Esta identidad de acá es a la identidad que habíamos llegado unos slides atrás, que impone requerimientos sobre la S de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. O sea la S que sea, tiene que satisfacer esto para una dada lambda, de modo tal de que la ecuación de Dirac sea invariante. Entonces, vamos a ver esto para el caso de una rotación. Vamos a ver si la S que propusimos para esta lambda, que es una rotación en Z, y la S que habíamos propuesto era esta, es E a la menos I θ por esta sigma 3 sobre 2. Lo que queremos demostrar es que esta S y esta lambda satisfacen esta relación. Si eso es así, entonces la S que nosotros propusimos es la S que transforma espinores para el caso de una rotación. ¿Ah?
Entonces vamos a demostrar esto. Vamos a demostrar esto para la S que propusimos por una rotación. Entonces, tenemos 4 ecuaciones, porque fíjense que acá tengo este índice nu, ¿no? Entonces, son 4 ecuaciones para distintos nu. Para cuando nu vale 0 y nu vale 1, la relación esta se satisface de manera trivial, porque fíjense que para el coeficiente 0 y para el coeficiente 3, la lambda es una identidad, ¿sí? Entonces, lambda mu nu por gamma nu es gamma nu directamente. ¿Está bien? Entonces, el miembro de la izquierda, cuando nu vale o 0 o 3, es directamente gamma 0 o gamma 3. Porque esta lambda, para cuando nu vale 0 o gamma vale 3, vale 1. ¿Está bien? En el miembro de la derecha de esta relación, o sea, este bicho de acá, lo tengo que escribir explícitamente, pero también para cuando nu vale 0 o cuando nu vale 3. Entonces, la S a la menos 1, perdón, la S era este bicho de acá. Era coseno de tita sobre 2 más gamma 1, gamma 2, seno de tita sobre 2. La S a la menos 1 acabamos de probar que es cambiarle el signo al seno, ¿sí? Y bueno, lo ensangucho a este gamma 0 o este gamma 3. Ahora, recordando que las gamas anticonmutan, ¿sí? Por ejemplo, esta gamma 3, que está al final de esta gamma 2, la puedo pasar al medio y cambio el signo una vez. La puedo pasar adelante de todo y cambio el signo otra vez. O sea que esta gamma 0 o esta gamma 3 la puedo pasar adelante de todos y no cambio ningún signo. O lo cambio 2 veces y me queda igual. A ver, tengo una pregunta. Cuando propusiste la S, empezamos rotando los espines. ¿No podría haber partido desde los boosts? Sí. A ver, si hubieras partido los boosts, hubieras pasado el espinor como un cuadrivector. No entiendo esta pregunta. Motivé cómo escribir la S con una rotación porque es más intuitivo, porque ustedes ya saben cómo rotar cosas, pero y después les mostré que un boost es lo mismo que una rotación, pero en otro espacio. Es más complicado explicarles que un boost es una rotación y después pasar al caso de rotación. Entonces, por eso lo expliqué en ese orden. La otra pregunta no la entiendo, no sé si Daniel me querés preguntar de otra manera. La pregunta es, si hubieras partido de los boosts, ¿hubieras pensado el espinor como un cuadrivector? No entiendo bien la pregunta, pero pasa que parecería raro que el espinor tuviera una componente temporal. Ah, sí, bueno. Nadie dijo que un espinor, que es un objeto de 4 componentes, tenga una componente que es temporal. En efecto, vamos a demostrar que los espinores de Dirac no son cuadrivectores. Con lo cual, la componente 0 no tiene nada que ver con una componente temporal. Seguí la ilación, quizás al final te respondas vos mismo la pregunta. ¿Sí? Pero es básicamente lo que acabo de decir, que un espinor de Dirac no es un cuadrivector. Bueno, entonces, lo que estaba diciendo es que este gamma 3, acabo de mostrar que como anticonmuta con gamma 1 y gamma 2, este gamma 0 o gamma 3, si es gamma 3 anticonmuta, si es gamma 0 conmuta, con lo cual este signo, como tengo que atravesar 2 gamas, no cambia. Entonces mando la gama adelante y me queda coseno menos seno por coseno más seno. Esto es coseno cuadrado menos seno cuadrado más seno cuadrado. Lo acabamos de hacer recién. Esta es la S a la menos 1 por la S que da la identidad. Con lo cual, la parte que está a la izquierda de esta relación, es S a la menos 1 por gamma por S, es directamente la gamma cuando el índice nu es 0 o 3. Entonces, acabamos de mostrar que el miembro de miembro de la izquierda y el miembro de la derecha valen gamma cuando nu vale 0 o vale 3 ambos. Entonces la igualdad se satisface. O sea que para las componentes 0 y 3, esta relación se satisface. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa cuando nu vale 1 o cuando nu vale 2. Entonces vamos al slide siguiente. Entonces yo lo hago para nu igual a 1, de manera completamente análoga, la misma cuenta, el mismo razonamiento para nu igual a 2. ¿Bien? Entonces
Entonces agarro nu igual a 1 en el miembro de la izquierda, o sea, en el miembro el gamma nu mu, gamma mu. Este bichito de acá, quiero ver qué pasa cuando nu vale 1. ¿Sí? Entonces esto es lambda 1 mu, gamma mu, pero el lambda 1 mu, recuerden que el lambda mu nu era este, entonces el lambda 1 mu es coseno menos seno, que es lo que escribí acá. 0 coseno de tita menos seno de tita 0. Es esa fila de la matriz, y el gamma mu es estoy sumando sobre mu, ¿no? Entonces tengo que multiplicar todas las columnas de la matriz lambda mu nu con el vector gamma mu, ¿sí? Y solo me sobreviven el coseno de tita gamma 1 y el menos seno de tita gamma 2. Eso es lo que obtengo en la pinta de lambda 1 mu gamma mu, que era la parte de la izquierda de esta relación. Parte de la derecha también la voy a escribir de manera explícita para nu igual a 1. ¿Sí? Entonces esto es S a la menos 1, gamma 1, S. La S a la menos 1 la vuelvo a escribir, era coseno menos seno, gamma 1, coseno más seno. Ahora, fíjense que esta gamma 1 la puedo pasar adelante de este gamma 2, ¿sí? Y anticonmuto, o sea, tengo que cambiarle el signo. Sí, tengo que cambiarle el signo. Como las gamas I anticonmutan entre sí, gamma 1, gamma 2, gamma 1 es lo mismo que menos gamma 1, gamma 1, gamma 2. Entonces puedo pasar el gamma 1 adelante y me queda gamma 1, gamma 2. ¿Sí? Entonces el coseno queda igual, pero en el seno, el factor que me queda es gamma 1, gamma 1, gamma 2. ¿Sí? Saco factor común gamma 1 y me queda por coseno más gamma 1, le cambié el signo porque conmute acá, y acá quedó el signo igual, entonces me queda por coseno de tita más gamma 1, gamma 2, seno de tita. ¿Sí? Ahora, si distribuyo esto me queda gamma 1 coseno de tita, que es lo mismo que tengo acá, y gamma 1, gamma 1, gamma 2, seno de tita, pero gamma 1 cuadrado es menos la identidad, o sea que el segundo término es menos gamma 2 seno de tita, que es lo mismo que tengo acá, menos gamma 2 seno de tita. Entonces, el miembro de la derecha de nuestra relación, cuando nu vale 1, es lo mismo que el miembro de la izquierda de nuestra relación cuando nu vale 1. De manera completamente análoga pueden demostrar para nu igual a 2, si agarran la tercera fila de la matriz, y acá ponen el gamma 2 con los mismos truquitos, demuestran que para nu igual a 2 también se satisface la relación. Entonces lo que acabamos de demostrar es que para una rotación, cuando lambda es la matriz de rotación explícitamente, esta relación se satisface para los 4 componentes, las 4 ecuaciones, para nu igual 0, 1, 2 o 3. Entonces, acabamos de demostrar que dada la lambda de rotación, la S de lambda que habíamos propuesto satisface esta relación. Entonces, esa es la S de lambda que hace que la ecuación de Dirac sea invariante ante esta transformación lambda, que es una rotación. ¿Sí? De la misma manera pueden ustedes probar qué pasa para un boost. Si en vez de agarrar la matriz de rotación y la S de lambda que propusimos para una rotación, si hacen lo mismo pero para un boost, es exactamente lo mismo, con la diferencia que las cuentitas trigonométricas son distintas porque tienen senos y cosenos hiperbólicos, nada más. Pero es análogo. ¿Está bien? Entonces es importante darse cuenta que lo que acabamos de mostrar es, primero propusimos formas funcionales para la S de lambda, para el caso de lambda una rotación, o para el caso de lambda de un boost. Y lo que demostramos es que esas cosas que propusimos satisfacen la relación que tienen que satisfacer las S para que la ecuación de Dirac sea invariante. Entonces encontramos cómo es que tienen que transformar un spinor de Dirac de modo tal, ante una rotación, un boost, o sea, una transformación de Lorentz, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. ¿Está bien? Simplemente unos slides más para ir un poquito más lejos. Vamos a ver algunas propiedades útiles. Entonces encontramos la S de lambda que transforma a un spinor de Dirac, ¿sí? Y vamos a ver alguna relación útil. Entonces, si esta es la lambda de una rotación, la S de una rotación, ¿sí? La misma S que escribí en los slides anteriores,
vamos a calcular cómo es S daga, o sea, traspuesto y conjugado. Entonces, S daga es, esto es una función real, entonces daguear lo queda igual, y acá tengo que daguear estas cosas, pero como las gamas son matrices, las tengo que conmutar, o sea, invertir, perdón, el orden y daguearlas. Entonces, daguear esto, gamma 1, gamma 2, daga, es gamma 2 daga, gamma 1 daga. Y ustedes debieron haber visto en la práctica que daguear una de las gamas es ensangucharla entre gamas ceros. Entonces esta gamma 2 daga, la escribo como gamma 0, gamma 2, gamma 0, y la gamma 1 daga es gamma 0, gamma 1, gamma 0. ¿Sí? Entonces la S daga quedó este choclo de acá. Ahora recuerden que gamma 0 cuadrado era la identidad, ¿sí? Entonces la puedo sacar. ¿Y qué es lo que dice acá? Y entonces, como gamma 0 es la identidad, yo puedo multiplicar por gamma 0 al coseno cuadrado, total es una identidad, y eso lo puedo escribir como gamma 0 coseno gamma 0. ¿Sí? Entonces el primer término, en vez de escribirlo como coseno, lo escribo como gamma 0 coseno gamma 0. El segundo término me quedó gamma 0, gamma 2, gamma 1, gamma 0, o sea, gamma 0, gamma 2, gamma 1, y el gamma 0 lo paso detrás del seno, total el seno es un coeficiente. Entonces, fíjense que los dos términos estos tienen gamma 0 o algo gamma 0, los dos. Entonces puedo sacar los gamma 0 de factor común, un gamma 0 adelante y un gamma 0 al final, y lo que me quedó es lo que me quedó. Me quedó coseno de tita menos gamma 1, gamma 2, seno de tita. Pero este cosito que está acá entre corchetes es la S a la menos 1. Si esta era la S a la menos 1 por rotación cambiaba el signo del seno. Entonces lo que me quedó es que S daga es gamma 0, S a la menos 1 por gamma 0. Eso es una propiedad, es una identidad. Que nos sirve para lo siguiente. Entonces, recuerden que habíamos definido, cuando vimos la corriente de Dirac, habíamos definido la psi techo. Y la psi techo la había definido como psi daga gamma 0. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿cómo se escribirá la psi daga, la psi techo en el sistema primado? ¿Sí? Entonces, usando esta definición, la psi techo prima es la psi prima daga gamma 0. La psi prima se escribe como S por psi, justamente esa es la definición de S. ¿Cómo escribo un espinor en el sistema primado? Agarro el espinor en el sistema sin primar y le aplico la S. ¿Sí? Daguear esto significa dagueo las dos cosas, pero invierto el orden. Entonces, S por psi daga es psi daga por S daga por el gamma 0. Y lo que acabamos de ver, fíjense que acá tengo S daga gamma 0, y la identidad que acabo de mostrar, si multiplico por gamma 0 a izquierda, a ambos lados de esta igualdad, lo que me queda es S daga gamma 0, y del otro lado me queda gamma 0 S a la menos 1, porque gamma 0 cuadrado es 1. ¿No? Entonces, esta identidad que está acá es lo mismo que esta identidad que está acá. ¿Sí? Entonces, este S daga gamma 0 que tengo al final, lo puedo reemplazar por gamma 0 S a la menos 1. Es lo que hice de un renglón al otro. ¿Sí? Entonces, psi daga gamma 0, esa era por definición nuestra psi techo. Entonces lo que acabamos de mostrar es que la psi prima techo es psi techo S a la menos 1. Esa es otra identidad útil. ¿Útil para qué? Algo me tiene que servir. Entonces vamos a ver la corriente de Dirac. Recuerden que cuando definimos la corriente de Dirac la definimos como psi techo gamma mu psi. Y pensamos que es un cuadrivector porque satisfacía una ecuación de continuidad, pero podríamos demostrarlo. Entonces, escribamos cómo es la J mu en el sistema primado. Si esta es la definición de J mu, en el sistema primado tengo que primar las dos psies. Entonces esto es psi techo prima, gamma mu, psi prima. Lo que acabo de mostrar en el slide anterior es que la psi techo prima es psi techo por S a la menos 1. Es lo que vimos en el slide anterior. ¿Sí? Y la psi prima se escribe como S por psi, justamente. Esa es la definición de S. Y S a la menos 1, gamma mu por S, vimos que es lambda mu nu por gamma nu. Esa es la propiedad que tenía que satisfacer la S. ¿Sí? Es esta propiedad de la que venimos hablando hace rato.
¿sí? S a la menos 1, gamma nu S, es lambda nu mu, gamma nu, gamma mu. Entonces reemplazo S a la menos 1, gamma mu por S, por lambda mu nu, gamma nu. ¿Sí? Ahora, para cada nu, este lambda mu nu es un numerito, entonces lo puedo pasar adelante de este psi techo de la misma manera que había hecho antes. Entonces, para cada mu, puedo escribir esto como lambda mu nu por psi techo, gamma nu, psi. Pero psi techo, gamma nu, psi es la definición de la J nu en este caso. Psi techo, gamma nu, psi es J nu. Entonces lo que acabamos de demostrar es que J mu prima es lambda mu nu por J nu. O sea que la corriente de Dirac en el sistema primado se escribe como la corriente de Dirac en el sistema sin primar multiplicado por la lambda. Y esa es la definición de cuadrivector. O sea que la J, la corriente de Dirac, satisface el requisito de que tiene que cumplir un objeto para hacer un cuadrivector. ¿Sí? Y es más, uno podría ver la componente cero de esta corriente. La componente cero de la corriente, ¿no? Si pongo acá gamma cero, ya habíamos visto que esto era la componente cero es psi techo psi. ¿Sí? Ahora, psi techo prima, psi prima, recuerden que la psi techo prima acabamos de ver que es psi techo por S a la menos 1, y la psi prima era S por psi, y S a la menos 1 por S da la identidad, con lo cual esto da psi techo psi. O sea que este objeto, que es la componente cero de la corriente de Dirac, es invariante, es constante en todos los sistemas de referencia, vinculados por una transformación de Lorentz. O sea, esta es una magnitud conservada, no importa el sistema de referencia que esté viendo, la componente cero, que es recuerden que la ecuación de Dirac satisfacía una ecuación de continuidad donde el objeto que la satisfacía era este J mu, que tenía una componente cero, que era una densidad de corriente eléctrica, y la corriente las componentes espaciales. Y dijimos que, como satisface una ecuación de continuidad, había una magnitud conservada. Y acá estamos viendo que la componente cero de la corriente de Dirac se conserva explícitamente, ¿sí? Ante una transformación de Lorentz. No importa el sistema de referencia que lo esté viendo, esto se conserva. Entonces veamos qué es esto. Si escriben para un dado espinor de Dirac psi por psi techo, si esta psi es una psi 1, psi 2, psi 3, psi 4, cuando las psi sub i son funciones complejas, este producto es la suma de psi 1 cuadrado más psi 2 cuadrado, menos, debería ser acá, sí, porque la gamma 0 era como la beta y cambiaba los signos, menos la psi 3 cuadrado más la psi 2 cuadrado. Acá faltan unos paréntesis, y un menos. Y esto es la densidad de... Recuerden que las componentes 1 y 2 tenían que ver con la función de onda de partículas, y las componentes 3 y 4 tenían que ver con las funciones de onda de antipartículas. Lo que me está diciendo esto es que esta magnitud conservada es el número de partículas, ¿sí? Menos, porque dije que este signo más está mal escrito, es un menos, y acá faltan paréntesis, menos el número de antipartículas. O sea, la diferencia entre partículas y antipartículas es una magnitud conservada. La clase pasada vimos que el número de partículas no se conservan, pero lo que vimos acá es que, lo que estamos viendo acá, es estamos reafirmando que la corriente de Dirac es una cuadricorriente, que transforma como un cuadrivector. Que la componente cero es invariante, bueno, eso ya lo sabíamos porque la corriente de Dirac satisfacía una ecuación de continuidad. La componente cero se mantiene constante ante transformaciones de Lorentz, y explícitamente es la diferencia entre el número de partículas y de antipartículas. Y eso está bien, el número de partículas no se conserva, pero la diferencia entre partículas y antipartículas sí. O sea, si yo, la clase pasada tirábamos un electrón contra un escalón de potencial, nos volvían dos y pasaba una antipartícula. Entonces, inicialmente tiene una partícula y 0 antipartículas. En el estado final tengo 2 partículas y una antipartículas. La diferencia entre el número de partículas y antipartículas es una magnitud conservada. Lo vimos la clase pasada en un ejemplo particular, y acá lo estamos demostrando de manera general. ¿Está bien?
Se me hizo un poco más larga de lo que pensaba la clase, me queda una sola cosa por contarles que tiene que ver con una transformación de paridad. Entonces, una transformación de paridad es una transformación donde se invierten las coordenadas espaciales. En una transformación de paridad paso x a menos x, y por menos y, o z por menos z, o sea, una transformación de paridad de un solo eje, cambio x por menos x. Entonces, en una transformación de paridad, que no es una transformación de Lorentz, ¿no? Esta es otra transformación, las coordenadas en el sistema transformado son otra vez lambda mu nu por x nu, donde la lambda mu nu es esta ahora en particular. ¿Sí? Si hablo de una transformación de paridad, así transformo las coordenadas entre sí. Y lo único que cambio es las coordenadas espaciales, no la temporal. ¿Sí? Entonces este es el vector x' pasa a ser menos el vector x, el vector tridimensional. ¿Sí? Si reemplazo esta lambda en la relación que tenía que cumplir la S para que la ecuación de Dirac sea invariante, si yo digo que quiero que la ecuación de Dirac sea invariante entre una transformación de paridad además, entonces la S de lambda, dada esta lambda, tiene que satisfacer la misma relación de antes, ¿sí? Pero en este caso particular, como lambda mu nu es una matriz diagonal que no le hace nada a la componente 0, o sea, la componente 0 la deja igual, ¿sí? O sea, el lambda mu nu, cuando nu y mu son 0, vale 1, entonces 1. Pero cuando mu y nu son iguales y valen 1, 2 o 3, cambio el signo. Pasa a ser menos 1 cuando nu es 0, 1, 2 o 3. Entonces, puedo descomponer la componente 0 de las componentes 1, 2 y 3, de cómo transforman las cosas ante esta transformación de paridad. Entonces, la S tiene que ser un bicho que satisfaga estas dos relaciones. Tiene que satisfacer que conmuta con la gamma i, ¿sí? Porque si multiplico por S a izquierda, esta S a la menos 1 se va y aparece de este lado a la izquierda. O sea que gamma i por S es menos S gamma i. ¿Sí? Entonces, el S tiene que conmutar con gamma i, pero tiene que anticonmutar con la gamma 0. Y nosotros ya vimos un objeto que anticonmuta con las gamas i, pero conmuta con la gamma 0. Y ese objeto era explícitamente la gamma 0. La gamma 0 anticonmuta, perdón, esto está mal, ¿no? Es conmuta, esta llave debería ser, es al revés, esta llave debería ser un corchete y este corchete debería ser una llave. La S tiene que anticonmutar con las gamas i y tiene que conmutar con la gamma 0. Y hay un objeto que satisface eso y es la gamma 0. La gamma 0 conmuta consigo misma, pero anticonmuta con gamma 1, gamma 2 y gamma 3. Entonces la gamma 0 es la S, que es el objeto que satisface esta relación. Si S es gamma 0, se satisface esta relación. Entonces gamma 0 es la matriz que transforma espinores ante una transformación de paridad. Y recordando explícitamente quién era la gamma 0, era este bicho de acá, era unos y menos unos en la diagonal de esta manera. Lo que hace es dejar a las componentes de arriba, que son las que describen a las partículas, igual, por las antipartículas, las invierto. Es una transformación de paridad, transforma de manera opuesta partículas y antipartículas. Eso es la conclusión. ¿Está bien? Y creo que esto era mi último slide, sí. Entonces, recapitulando los últimos 5 minutos que me quedan, lo que vimos son dos pavadas en definitiva. Definimos qué es covariancia, donde es un concepto fundamental de la física. Uno lo que quiere, la idea, ¿no? La covariancia en sí, uno lo que quiere es leyes universales, ¿no? Quiero que si voy a describir la física de una manera, que esa manera sea universal. No puedo tener una ecuación de Dirac en un sistema de referencia y la ecuación de Dirac cambia a otra forma si el sistema de referencia es otro. ¿Está bien? Entonces, lo que hicimos fue, para el caso de transformaciones de Lorentz, cambio de un sistema de referencia a otro vía una transformación de Lorentz, y vimos boost y rotaciones, cómo cambian los espinores. Lo que vemos es que los espinores cambian a través de esta relación. Psi' es S de lambda por psi. Y esta S de lambda, si fuese la identidad, diría que un espinor es un cuadrivector. Pero como no es la identidad, es una forma más complicada. En el caso de un boost y una rotación es una exponencial de algo, ¿sí?
Entonces, los espinores de Dirac no transforman como cuadrivectores, transforman de otra manera. Y lo que hicimos es ver qué requisitos tienen que satisfacer la S de lambda, dado una lambda, de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. Las leyes de la física en este caso se describan de la misma manera, ¿sí? Y la relación que tiene que satisfacer es esta que está acá, ¿sí? Y lo que hicimos fue, para el caso de una rotación y para el caso de un boost, yo lo hice explícitamente para el caso de una rotación, es análogo para el caso de un boost, es demostrar, encontrar quién es la S y demostrar que esa S satisface esto. Y eso es lo que hicimos. Encontramos cuál es la S para una rotación y para un boost. Y bueno, tiene una cierta forma funcional y demostramos que satisface esa relación. Y después vimos algunas propiedades, propiedades de esta S y cómo se pueden escribir en términos de la S este espinor techo en el sistema transformado, y eso nos ayuda a mostrar que la corriente de Dirac transforma como un cuadrivector en particular, ¿sí? Y ver características como la corriente de Dirac satisfacía una ecuación de continuidad, y eso tiene que ver con la ley de conservación. En particular vimos que hay la componente cero de la corriente de Dirac, se conserva efectivamente acá también, de otra manera estamos demostrando, y tratar de interpretar qué es esa componente cero, ¿sí? Y en particular, cuál es la S de lambda para el caso de una transformación de paridad, que no pertenece al grupo de Lorentz, ¿sí? Otra transformación. ¿Está bien? Eso termina la clase de hoy. La clase que viene vamos a hablar de eso, helicidad y quiralidad. Pero claro, preguntas entonces. A ver, lambda, al final lo expresamos en términos de gamma. La lambda la puedes escribir como se te dé para el caso, la pregunta es, a ver si la leo bien. ¿En qué sentido S es una función de lambda? Al final lo expresamos en términos de gamma. ¿Cómo se te dé la gama? Claro, como se te dé la gama. Si dada una gama, dada una lambda, la S es una función de esta lambda, ¿sí? Entonces, cuando en el caso de una rotación, perdón que los esté mareando, en el caso de una rotación, vimos que si esta es la lambda, la S se escribe de esta manera en particular. Después vimos variantes para cómo escribir este sigma 3. ¿Sí? Y lo que en la notación que les di es que este sigma 3 lo pueden escribir en términos de la gama. Es simplemente un hecho afortunado que el exponente de esa transformación la puedo escribir en términos de las gamas. Entonces, en el caso de una rotación en Z, esta S es una exponencial de sigma 3, donde sigma 3 lo puedo escribir como gamma 1, gamma 2. Si fuese una rotación en X, sería sigma 1, y lo puedo escribir como gamma 2 por gamma 3, y en el caso de un boost, vimos que esto también lo escribo en términos de las gamas, y era gamma 0 por gamma 1. Entonces, tu pregunta era, ¿en qué sentido esa es una función de lambda? En el sentido de que la S tiene que satisfacer esta relación. Y esta relación tiene que ver con la lambda explícita que uno dé. O sea, dada una transformación de Lorentz, la S es un bicho que tiene que satisfacer este objeto, esta relación. Si satisface esta relación, la ecuación de Dirac queda invariante. La manera explícita de encontrarlo es como lo hicimos. Bueno, una es como lo hicimos, la otra es como conté, ¿no? Hacer una transformación infinitesimal y ver cómo integrarla. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No es como un isomorfismo entre el espacio de Minkowski y el espacio de espinores? No sé, no lo pensé así.
el espacio de Minkowski y el espacio de Spinores. No sé, no estoy seguro de la pregunta. Déjame pensar esta pregunta. La pregunta es, ¿no es como un isomorfismo entre el espacio de Minkowski y el espacio de Spinores? No sé. A orden cero tendría que pensar que sí, pero no estoy seguro. Lo que sí estamos seguros es que definimos cuál es la manera en que transforman los espinores y cuál es la manera en que transforman las coordenadas y qué relación tiene que haber entre estas transformaciones de modo tal que la ecuación de Dirac sea invariante. Ese es el meollo del asunto. De eso sí estamos seguros. Muy bien, ya me excedí 2 minutos. Si alguien se quedó con alguna duda, entonces me manda un mail o lo postea en el campus o me lo pregunta en la clase que viene. Y nada, nos vemos entonces en la teórica el jueves que viene y le paso la batuta a... Estoy Ok, acá. Matías. Bueno, nos encontramos y 42, ¿está bien? A los alumnos, digo. ¿Cómo va? Soy acá el otro Matías. Ya subí el PDF de la práctica, así que los que lo quieran bajar pueden ir descargándoselo. Genial. Y sí, nos encontramos y 43 empezamos. Buenísimo. Dale, El día y media perfecto. de clase, un poco de descanso no le viene mal. Vale. Bueno, nos vemos el Saludos. jueves entonces. Chau, chau. Saludos.